Michi. Listo, perfecto. Entonces, nuevamente, una cordial bienvenida. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo, Te perfecto. escucho y Sí, se puede ver la señor. pantalla, profesor. Sí, señor. Perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Espero pues que sea de mucho provecho para ustedes. Nuevamente, pues les doy la bienvenida a nuestro curso de física electrónica. Y bueno, pues el ideal pues es que los estemos acompañando, no solamente pues yo como director de curso, sino pues también pues toda la red de tutores que está pues para resolver sus inquietudes. Entonces desde ya pues les hago la invitación a que pues cualquier duda, inquietud, por favor nos escriban. Creo que pues ustedes ya tienen todos los datos de sus tutores. En el caso de que no sepan de pronto cuál es el tutor que tienen asignado ustedes o tengan algún inconveniente con el contacto, por favor me comentan, ¿listo? Ya pues como les comento, pues por vía campus o por correo electrónico, pues se pueden comunicar conmigo sin problema. Al final de la sesión les voy a dejar mis datos para cualquier inquietud adicional, ¿listo? Inicialmente quisiera presentarme, como les comenté, pues yo soy el director de curso para este periodo académico. Soy ingeniero electricista, ingeniero eléctrico, especialista en gerencia de proyectos y magíster en administración de empresas. Llevo trabajando en el sector eléctrico más de 8 años en todo el tema de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Es decir, que bueno, pues ya tengo, digamos, cierta experiencia en este tema pues de la electricidad electrónica. Y bueno, pues espero pues que toda esta experiencia pues yo pueda, digamos, transmitirla a ustedes también y pues que sea de mucho provecho porque pues a la final como siempre nosotros los tutores pues somos de cierta manera eh, una herramienta para ustedes también, para que ustedes pues puedan disponer de ello y pues puedan tener un recurso adicional para su aprendizaje. Entonces nosotros como red de tutores estamos abiertos a cualquier inquietud que ustedes requieran. ¿Listo? Bueno, como les comentaba, pues bueno, ya tengo, digamos, una experiencia pues, en este tema del análisis de sistemas de potencia, teoría de alta tensión, subestaciones y protecciones eléctricas. Sobre todo, pues mi principal enfoque pues ha sido el sector eléctrico. Y en el sector educativo, pues llevo aproximadamente unos 3 años en temas de investigación. Y bueno, pues vinculado a la universidad ya llevo también un par de periodos académicos. ¿Listo? Quería comentarles, para esta sesión, em, pues me van escribiendo porfa las consultas que tengan en el chat. Una vez pues yo termine de presentar, bueno, yo voy a estar presentando, entonces pues no voy a estar muy pendiente del chat, pero una vez digamos termine cada uno de los temas, pues yo voy revisando el chat por si de pronto tienen alguna pregunta, ¿vale? Para que porfa me la vayan escribiendo allí y yo pues en la medida de lo posible voy a tratar de responderles, ¿listo? Para que pues tratemos de dar una sesión continua y pues bueno, que sea, como les comento, pues lo más provechosa posible. Bueno, quiero hablarles un poco del contenido del curso. Sé que muchos de ustedes pues ya han tenido la oportunidad de revisar la agenda del curso, los sílabos y los contenidos programáticos que tenemos para esta asignatura. Sin embargo, pues quiero hacer como un barrido para aquellas personas que no lo hayan hecho aún. ¿Listo? Entonces, este curso, con muchos de los cursos de la universidad, pues cuenta con 3 unidades, donde vamos a tener una sesión inicial que ya les voy a explicar en qué consiste, ¿vale? Nuestra primera unidad consiste en todo el tema de fundamentos de circuitos eléctricos o leyes básicas de circuitos eléctricos, cuyo objetivo es interpretar adecuadamente los elementos básicos que conforman un esquema eléctrico. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver las definiciones básicas, elementos que componen un circuito eléctrico, ley de Ohm, división de tensión y corriente, ley de nodos y mallas de Kirchhoff, que bueno, pues todo esto les comento, digamos, a modo general, pero bueno, la idea es que después nos iremos familiarizando con estos temas, ¿listo? Para que por favor no se preocupen y vamos avanzando, digamos, poco a poco. Lo importante, pues, del curso es que ustedes se vayan con la mayor información posible y, pues, que puedan, digamos, tener el mayor soporte después de haber cursado esta asignatura, ¿listo? En la unidad 2 vamos a ver la parte de introducción a dispositivos semiconductores, identificar y aplicar adecuadamente los conceptos básicos de semiconductores, ese es el objetivo de esta unidad. Y en las temáticas vamos a ver materiales semiconductores, diodos semiconductor, circuitos equivalentes de diodos, transistores de unión bipolar y transistores de efectos de campo. ¿Listo?
Por último, en la unidad 3 vamos a ver la introducción a la lógica digital y sistemas embebidos. Entonces, la idea de esto es comprender los fundamentos de lógica digital y sistemas embebidos, donde vamos a contemplar todo lo que son sistemas de numeración, circuitos combinacionales, mapas de Carnot y sistemas embebidos. ¿Listo? Este es un curso pues, que tiene una dinámica bastante interesante en el sentido de que vamos a ir avanzando. De pronto algunos conceptos, a ustedes les van a parecer que vamos a avanzar muy rápido, y es precisamente por la cantidad de contenidos que tiene el curso. Pero bueno, no se preocupen, para eso estamos nosotros en la red de tutores, para poderlos apoyar y que ustedes pues realmente puedan tener un aprendizaje continuo, que en algún momento pues no vayan a tener alguna duda. ¿Listo? Sobre esto, bueno, les quiero comentar, este curso tiene un componente práctico. Ese componente práctico vamos a estar aplicando como tal los esquemas y los diferentes elementos pues, que veamos en la teoría que tenemos dentro de nuestras webconferencias y las cipas que tengan con sus tutores. ¿Listo? Entonces es muy importante que tratemos en la medida de lo posible que toda la información que llevamos, digamos, desde acá, desde la teoría, la podemos aplicar en estos esquemas de componente práctico, ¿listo? Entonces, para eso, pues vamos a destinar unas sesiones que pues yo les iré comentando también y pues sus tutores también les irán comentando en su momento, ¿listo? Bueno, basado en esto, entonces, ¿en qué consiste la tarea cero? ¿Cuál es el objetivo de la tarea cero? ¿Listo? El objetivo de la tarea cero es que ustedes puedan identificar los conceptos básicos de nuestra asignatura, con el fin de que empecemos pues a hacer como un clic con todos estos temas y todos estos elementos que vamos a encontrar a lo largo del curso. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener de temáticas? Vamos a tener las definiciones básicas, elementos de un circuito eléctrico, funcionamiento de un circuito eléctrico y uso del simulador, que casi es lo que vamos a ver en nuestra web conferencia del día de hoy. ¿Listo? Vamos a hacer una revisión de reconocimiento, una actividad de reconocimiento en la cual pues ustedes puedan comprender estos conceptos básicos de física electrónica y podamos como empezar a hacer un énfasis con todas las temáticas que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno, por favor, lo que les comento, si tienen alguna pregunta, me van escribiendo por el chat. ¿Listo? Yo estoy muy pendiente del tema. Bueno, aquí me dice Erika Álvarez, pues no hay problema si te conectas desde otro usuario. Digamos, lo importante pues es que estés acá, digamos, en la webconferencia. ¿Listo? Bueno, quisiera recordarles la agenda del curso. Esto pues ya está en la plataforma, pero quiero recordarles también para que tengan muy presentes las fechas que tenemos de cierres de actividades, de entrega de actividades, de consultas y demás. Bueno, entonces vamos a tener una tarea cero, que es esta tarea que estamos abordando en este momento, donde tenemos una actividad de reconocimiento de los conceptos básicos de física electrónica. Esta tarea tiene como cierre el miércoles 21 de febrero, es decir, el próximo miércoles, para que por favor lo tengan en cuenta. Como siempre, la plataforma se cierra 5 minutos antes de terminar la jornada, entonces por favor ténganlo en cuenta. ¿Listo? Si tienen algún inconveniente con la plataforma, si de pronto les falló el internet, tienen algún suceso, digamos, de fuerza mayor, pues la idea es que por favor se contacten con su tutor y le vayan comentando todos estos temas en la medida que avance. Ideal, pues, que ustedes puedan entregar sus tareas a tiempo, pero pues siempre estamos sujetos a que haya cualquier eventualidad. Entonces, para eso, pues, importante que se contacten con sus tutores y tengan un contacto permanente con sus tutores. Bueno, en el caso de que no pudieran tener un contacto por alguna extraña razón, porque el tutor está ocupado, porque tenemos una carga diferente, de pronto cada uno de los tutores y no es posible en el momento de la consulta responder a su inquietud, para eso entonces estoy yo, que soy el director de curso, y también les voy a dar un acompañamiento. La idea es que ustedes tengan diferentes canales de comunicación, pues no tengan, digamos, dificultades en este tema. ¿Listo? Nuestra tarea 1, leyes básicas de circuitos eléctricos, va a tener un cierre, una fecha de cierre el miércoles 20 de marzo, o sea, más o menos dentro de un mes. Vamos a tener casi un mes para poder desarrollar esta tarea 1. Entonces, por favor, muy pendientes de las actividades, muy pendientes de las noticias que se publican dentro del campus. Hay un foro de noticias donde ustedes pueden consultar. Constantemente yo estoy retroalimentando este foro. Entonces, importante pues que estemos allí súper pendientes. ¿Listo? Nuestra tarea 2 tiene como fecha de entrega el 17 de abril, un poco menos que la fecha anterior, pero pues también va a ser una dinámica pues muy similar. Al igual que nuestra tarea 3, va a tener una introducción en lógica digital, sistemas embebidos,
como fecha máxima el martes 14 de mayo. Como ustedes saben, para esta asignatura, aparte del componente práctico que ya les había mencionado, vamos a tener una evaluación final que es una prueba objetiva cerrada. Entonces, ¿en qué consiste esto? Todas las tareas 0, 1, 2 y 3, son pruebas objetivas abiertas. Es decir, que ustedes van a poder entregar un trabajo en el cual pues se evidencia el trabajo, pues, el trabajo que ustedes han desarrollado y bueno, pues en general digamos que cumplan con los objetivos de las actividades. Mi invitación desde ya, muchachos, por la experiencia también que he tenido con otros cursos, que he tenido con otros estudiantes, es dediquémosle tiempo a estas actividades. No son actividades complejas, nosotros vamos a estar apoyándolos y son actividades en las que ustedes, pues ya digamos, cuando lleguen a la evaluación final, pues no van a tener que depender del resto, no van a tener que depender de esa última evaluación final para poder aprobar la asignatura, sino que pues ustedes ya pueden ir, digamos, ya digamos tarea 2 o 3, pues ya pueden ir viendo más o menos cuál va a ser el cierre de su curso y no van a tener inconvenientes para las notas. Entonces, pues es mejor, digamos, como irnos preparando, que nos vayamos pues como más tranquilos al final, ¿no? O sea, que al final pues digamos, bueno, ya no necesito tanto para esta evaluación, porque pues al final, digamos, esta evaluación se conmuta inmediatamente, pero pues nos podemos equivocar en cualquier respuesta, ¿no? Entonces, puede ser que de pronto dependamos de esos puntos adicionales y de pronto pues por no hacer un ejercicio desde el principio, pues podemos estar ahí fallando en ese sentido. Entonces esta es mi invitación, muchachos, para que por favor pues le metamos todo el compromiso al tema. Igual pues aquí estamos para apoyarlos, como siempre. Quiero ser muy reiterativo en esto para que ustedes sepan y no se sientan como aislados, digamos, por lo que pues tenemos de pronto ese sistema de conferencias así virtuales y eso, pues no quiero como que se sientan tampoco aislados en ese sentido. ¿Listo? Bueno, listo. Hasta acá de pronto tienen alguna pregunta, comentario. Profe, buenas noches. Sí, señor Denis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. Sí, señor, muy bien, muchas gracias. Profe, le quería preguntar sobre el componente práctico. ¿Usted dice que va a haber un componente práctico? Sí, señor. Profe, pregunta, ¿ese componente práctico dónde se realiza? Pues lo digo por mi punto de vista, de que en mi caso mi trabajo no es en un solo lugar, mi trabajo prácticamente es viajando. Entonces, no sé si cuando usted tenga ese componente práctico no esté en el lugar donde se vaya a hacer. En caso tal de que esto suceda, ¿qué opción tengo? Listo, Ferdi, muchas gracias por tu pregunta. Respecto a eso, pues yo voy a tratar de ser, y nosotros, pues los tutores vamos a tratar de ser muy, bueno, como que tratar de avisarles con tiempo, ¿sí? Y vamos a tratar de darles toda la información, pues con el tiempo respectivo, con el fin de que ustedes se vayan programando. En el caso de que de pronto suceda eso, pues ya podemos revisar a ver si de pronto, no sé, si estás de viaje en alguna ciudad, pues que puedas tomar un laboratorio en el sitio donde te encuentres, o bueno, pues digamos ahí hay varias opciones, pero pues para eso, pues precisamente nuestra labor como tutores, pues es poderles dar la información con tiempo para que pues ustedes tengan la información a la mano. Entonces, esta Ok, información, por ahora, digamos que no hay una programación, como para yo decirles, mire, va a ser en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha. Por ahora no tenemos la programación, pero voy a tratar de hacerlo, o sea, lo antes posible para que ustedes tengan ya de una de la información de cómo se va a desarrollar su componente práctico. En ese caso, sí, pues profe, digamos, si llegara a ocurrir alguna eventualidad, pues ya lo revisamos, digamos, en su momento, ¿vale? sí, porque yo le hago la aclaración porque en mi caso, por ejemplo, hoy estoy aquí en Ecuador, mañana viajo, puedo estar media semana ahí en Bucaramanga, donde yo vivo actualmente, y a los 15 días me pueden sacar para otra ciudad de Colombia o me pueden sacar del país, o sea, no tengo como un horario establecido fijo, pues a mí la empresa me dice mañana se va para tal lado, tengo que arrancar por ello, entonces no, digamos que no pudiera asistir, ¿hay alguna opción de que sea virtual? Bueno, digamos ahí lo primero que les quiero decir es, bueno, no nos precipitemos, tratemos, digamos, de iniciar con el pie derecho, con calma,
pues, digamos como hasta ahora, digamos, estamos en una parte introductoria, como les comento. En su momento, pues yo ya les voy comentando, digamos, cuál va a ser la dinámica. Pues sí es importante, digamos, que haya una presencialidad, por lo menos, digamos, en alguno de los aspectos del componente práctico. Pero, por ejemplo, en tu caso, sí, pues como ya va a haber un aviso con tiempo, pues vamos a empezar a revisar de pronto qué podemos hacer. Pero pues esos casos particulares los atendemos en su momento, ¿vale? Por ahora, pues digamos, la invitación es, bueno, no nos precipitemos, revisemos pues los contenidos de la asignatura y en el momento pues que ya entremos a ver lo del componente práctico, pues revisamos cada caso particular. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, listo, con gusto. Bueno, perfecto. Entonces voy a continuar con la sesión. Por favor, las preguntas que vayan surgiendo a partir de este momento, si quieren me las van escribiendo en el chat o vamos levantando la mano de manera ordenada acá para pues poder responder todas sus inquietudes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿vale? ¿Dónde encuentro las actividades? Bueno, ustedes ya llevan una dinámica con sus cursos, ya tienen, digamos, la información de, bueno, dónde encontramos nuestras actividades como tal. Sin embargo, pues hago aquí la claridad para las personas de pronto que todavía, que puedan tener, digamos, alguna dificultad, pues en el tema de encontrar las guías, de encontrar ese material de apoyo que tenemos. Sin embargo, a pesar, digamos, de que tenemos una información en el campus, voy a tratar también, como director de curso, de poderles suministrar no solamente a ustedes, sino a los tutores, información y material para que les pueda servir de ayuda para este curso, ¿listo? Que no solamente nos quedemos con lo que está allí, sino que, bueno, pues ustedes puedan tener más herramientas para ello. ¿Listo? Por ahora, bueno, toda la información pues que tenemos sobre las guías, sobre nuestra agenda del curso y demás, todo lo pueden encontrar dentro del campus y en la parte de entornos de ambiente virtual de aprendizaje. Allí encuentran pues todo, al igual que pues los demás cursos, ¿vale? Información que no se encuentre allí, se las voy a ir compartiendo pues a medida que vaya recibiendo esta información. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, sesión de preguntas, pues ya como les comento, me van comentando pues digamos a medida que vayamos avanzando en la sesión. ¿Listo? Bueno, ya para entrar un poco pues en lo que es la asignatura, entonces les voy a comentar digamos un poco de generalidades que pues tenemos dentro de nuestro curso. ¿Listo? Que deben tener ustedes en cuenta pues para poder desarrollar adecuadamente este curso y bueno, pues voy a partir del hecho de que de pronto muchos de ustedes no tienen digamos ninguna información sobre lo que es este tema de física electrónica. Entonces vamos a partir desde cero, desde los conceptos más básicos para que pues todos tengamos como un aprendizaje continuo y todos estemos como en la misma frecuencia, ¿no? Todos podamos avanzar de la misma manera, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar con, bueno, básicamente, ¿qué es un circuito eléctrico? Que sería como nuestro aspecto fundamental, nuestro aspecto inicial. ¿Qué es un circuito eléctrico? Entonces, ¿qué se define como un circuito eléctrico? Básicamente es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Entonces, energía calorífica o energía térmica, energía lumínica o energía mecánica. Entonces, básicamente, ¿qué nos implica esto? Vamos a tener un esquema eléctrico que va a tener diferentes elementos, como podemos ver, por ejemplo, en la parte derecha. Vamos a tener infinidad de elementos que van a interactuar con un circuito eléctrico. Esos elementos los encontramos en cualquier parte, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras dinámicas del día a día. Vamos a encontrar diferentes elementos que van a tener una interacción con un circuito eléctrico determinado. Ya sea que tengamos que cargar el teléfono o que tengamos que conectar el televisor para ver la novela, no sé, bueno, lo que sea, vamos a tener una interacción con un circuito eléctrico porque estamos conectados a unos dispositivos o diferentes elementos que funcionan pues mediante electricidad. Entonces, esto es como la definición de un circuito eléctrico. Básicamente es un conjunto de elementos que va a necesitar yo para cargar mi celular. Voy a necesitar un cargador, voy a necesitar obviamente mi celular, pero además voy a necesitar una toma eléctrica. Y esa toma eléctrica debe ir a su vez conectada, digamos, a un tablero que yo tengo ubicado en cierta parte de mi casa. Y ese tablero a su vez va conectado a un poste y ese poste va a llevar la energía a otros lugares. Entonces, todo es un circuito eléctrico que a la final pues vamos a tener diferentes elementos, un número de elementos determinado y vamos a tener una transformación de energía. ¿Listo?
Esta energía puede transformarse pues ya para uso final o puede ser una energía que esté transportándose también dentro de estos esquemas eléctricos, ¿listo? Por ejemplo, de la toma a mi celular, pues va a haber un cablecito, un dispositivo que me va a permitir cargar el teléfono. Pero la energía no se está transformando en carga para el teléfono directamente, o no se está transformando en luz para que yo pueda iluminar mi habitación mientras estoy allí, ¿sí? Tiene que tener un camino en el que va a haber un transporte de esa energía. Entonces se va a ir transportando la energía desde el tablero, desde el punto donde yo esté, hasta el punto final, que es la utilización de ese servicio de energía. Entonces la energía se puede transformar, se puede generar, se puede distribuir y se puede dar para un uso final, se puede hacer una transformación de energía. Entonces todo esto puede ocurrir en un circuito eléctrico. ¿Listo? Para que tengamos claro, pues, cómo funciona un circuito eléctrico. ¿Listo? Los elementos básicos que podemos tener en un circuito eléctrico, y son las definiciones básicas que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a familiarizarnos con esto, porque pues esto van a ser elementos que vamos a utilizar durante todo el semestre, ¿vale? Entonces, ¿qué es tensión? ¿Qué es voltaje? Ustedes van a escuchar la tensión o el voltaje. La tensión o el voltaje es la fuerza con la que viajan los electrones entre dos puntos. ¿Listo? La corriente eléctrica es el flujo de electrones. El conductor es el material por donde circulan los electrones y la resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electrones. Aquí quiero hacer una aclaración, digamos, o más bien un ejemplo como para que ustedes puedan comprender de una mejor manera qué es un circuito eléctrico, cómo funciona y pues cómo operan, digamos, todos estas definiciones básicas que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, bueno, siempre trato de poner el mismo ejemplo como para que sea lo más dinámico posible. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una llave, una manguera con agua, ¿no? Necesitamos regar el jardín. ¿Listo? Esta manguera que necesita agua, necesito una llave para conectarla y pues necesito, digamos, una presión específica para poder disponer del agua que estoy saliendo de allí. ¿Listo? Entonces, la tensión o voltaje, que es la fuerza con la que viajan los electrones, vendría a ser la llave desde donde yo me conecto, donde yo conecto esa manguera, ¿sí? Esa es la llave y esa es la tensión. ¿Listo? Flujo de electrones o la corriente eléctrica, que es básicamente pues la cantidad de agua que fluye por esa manguera, ¿sí? El conductor es el material por donde circulan los electrones, pues es el tubito de la manguera donde yo estoy llevando mi agua, ¿no? Y la resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué pasaría si yo en lugar de dejar que la manguera fluya normalmente, yo la empiezo a presionar? Pues me va a salir menos agua, ¿cierto? Entonces, esa resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electrones. Entonces, si yo presiono la manguera muy fuerte, estoy oponiendo una resistencia que va a evitar que el agua fluya correctamente. ¿Listo? Si tengo una manguera más gruesa, va a fluir más agua. Si tengo una manguera más delgada, va a fluir menos agua. Si yo le hago presión, va a fluir mucha menos agua. Y si no tiene tanta presión, va a fluir mucha más agua. ¿Listo? Entonces, esta es como una definición general como para podernos familiarizar con esto, ¿no? Entonces la tensión vendría a ser la fuerza con la que dejan los electrones, en nuestro ejemplo vendría a ser la llave del agua, corriente eléctrica del agua, conductor, pues el material donde fluye, que sería la manguera, y nuestra resistencia eléctrica, que es qué tan grande tengo yo, o sea, ese flujo de electrones, o qué presión le estoy ejerciendo para que no salgan tantos electrones, ¿sí? O en este caso, tanta agua, qué presión le estoy ejerciendo, ¿listo? Entonces esto, pues, es una definición básica de, bueno, cómo funciona un sistema eléctrico, funciona de la misma manera, ¿listo? Para poder nosotros cuantificar toda esta información o todos estos variables o parámetros que tenemos dentro de nuestro circuito eléctrico, vamos a tener unos equipos de medición con los que ustedes ya se van a familiarizar, no solamente en la práctica, cuando hagan su componente práctico, sino pues también en las actividades que vayamos a hacer con el simulador, que esa es la intención pues también de la sesión del día de hoy, ¿listo? Entonces vamos a tener un voltímetro que se utiliza para medir la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos. Entonces vamos a medir el voltaje a partir de ese voltímetro, ¿listo? El amperímetro que se utiliza para la medición de intensidad de corriente eléctrica, donde yo tengo que involucrar ese amperímetro para poder medir esa corriente eléctrica, ¿listo? El ómetro o ohmímetro que se utiliza para medir la resistencia eléctrica y uno con el que van a estar muy familiarizados, que es el multímetro. El multímetro, como su nombre lo indica,
se utiliza para medir diferentes magnitudes eléctricas. Puedo medir voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, comprobación de diodos, transistores. Bueno, casi que con este dispositivo pues puedo hacer una serie de mediciones importantes y pues solamente con ese pues puedo tomar una medida específica. ¿Listo? Estos son los equipos de medición que tenemos como tal. Listo. Aquí ya habiendo abarcado los elementos, vamos a empezar a ver cómo interactúan esos elementos dentro de un circuito eléctrico. ¿Listo? Para ello vamos a hablar de nuestra ley más básica, más fundamental en circuitos eléctricos, que consiste en la ley de Ohm. Esta es nuestra ley universal para cualquier circuito eléctrico y nos va a funcionar de la misma manera y casi que va a ser lo más importante cuando hablemos de temas eléctricos. ¿Listo? Entonces, nuestra ley de Ohm dice que se utiliza para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Como les venía comentando, la tensión viene a ser el voltaje, la corriente, bueno, y la resistencia como tal. ¿Cuál es la relación que tenemos dentro de la ley de Ohm? Entonces, bueno, inicialmente contarla, la ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán George Ohm y aborda las cantidades clave en los funcionamientos de los circuitos, como les venía comentando. Es como nuestra ley básica y nuestra ley fundamental para cualquier circuito eléctrico que tengamos, desde el más pequeño, desde conectar mi cargador para cargar mi teléfono, hasta la red eléctrica más grande que tenga. ¿Listo? Nos va a funcionar de la misma manera. ¿Y cómo funciona o cuál es la definición de la ley de Ohm? La ley de Ohm básicamente me dice que hay una relación directa entre el voltaje y la corriente, bueno, entre tres elementos, ¿no? Voltaje, corriente y resistencia. ¿Listo? Esto va a ser igual a B, voltaje que se representa con la letra B, o tensión, nivel de tensión que se representa con la letra B, va a ser igual a la corriente por la resistencia determinada. ¿Listo? Entonces, B es igual a I por R. Esa va a ser nuestra ley de Ohm. ¿Listo? El voltaje, que es la fuerza, va a ser igual al flujo de electrones por la resistencia o la oposición al paso de corriente. ¿Listo? Esa es nuestra ley fundamental. ¿Qué podemos observar aquí de esta ley? Vamos a poder darnos cuenta que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. ¿Listo? Si sube la corriente, sube el voltaje. Si sube el voltaje, sube la corriente también. Vamos a tener una relación directamente proporcional. En el caso de la resistencia, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando yo quiero hallar la resistencia de un circuito, voy a decir que R es igual a B sobre I. ¿Listo? Básicamente hago un despeje algebraico de la ecuación y eso me va a quedar R igual a B sobre I. ¿Listo? Donde nos va a quedar que en este caso podemos observar que la corriente va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, recuerdan nuevamente el ejemplo de la manguera de agua. Cuando yo ponía resistencia, la corriente era mucho menor, ¿sí? O sea, iba a salir menos agua. Entonces aquí vamos a tener ese mismo caso. En el caso de la resistencia, si la resistencia es menor, pues la corriente va a ser mucho mayor. ¿Listo? Y lo mismo pasa en el caso de que quiera ya la corriente, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que a mayor resistencia, pues menor va a ser la intensidad de corriente. ¿Listo? Esto pues se ejemplifica con una cosa muy clara y es un cortocircuito. ¿Alguien sabe de pronto qué es un cortocircuito? ¿Tienen claro que es un cortocircuito? Bueno, para las personas que de pronto no lo tengan claro, pues un cortocircuito, vamos a tener un esquema donde no vamos a tener resistencia y la corriente va a fluir de manera natural, ¿sí? Va a fluir a través de ese circuito y vamos a generar, digamos, un esquema sin resistencia. ¿Qué sucede? Bueno, ahí pasan varias cosas, digamos, varios fenómenos que, bueno, pues de pronto no sé, por eso es que se nos dañan los equipos y bueno, pero pues eso ya serían otros temas diferentes, que ya tendríamos que abordar otras especificaciones también dentro de los equipos. Pero básicamente un cortocircuito es cuando yo no tengo o tengo una resistencia cero. Si la resistencia es cero, algebraicamente esta expresión de acá, dale un segundo. Cuando yo tengo una resistencia igual a cero, esta resistencia va a ser igual a cero. Inmediatamente, al ser inversamente proporcional, esto nos va a dar que la corriente va a fluir sin ningún problema. ¿Listo? Sin ninguna restricción. Casi que podemos afirmar que nuestra corriente va a ser infinita. ¿Qué sucede? Esto en la práctica pues no fluye de la misma manera porque no hay resistencias ideales. Siempre pues los elementos que tenemos siempre van a tener una oposición al paso de corriente. Van a haber unos que van a tener más resistencia, menos resistencia, que pues hay unos materiales que son más
óptimos para conducción y otros materiales que son más óptimos para oponerse al paso de los electrones. Entonces, uno de los ejemplos puede ser un material que tiene una muy baja resistencia, pues el cobre, ¿no? Todos sabemos que en los circuitos de red eléctrica del poste y eso, pues fluyen cables de cobre o de aluminio o de otro elemento que puede ser conductor. ¿Listo? ¿Cuál material no sería tan buen conductor? Por ejemplo, el plástico. Ese material no es tan buen conductor, entonces por eso los cables también de potencia pues tienen una cobertura en policloro de vinilo, bueno, el material que sea, pero son materiales que no tienen tanta oposición, o sea, tienen más oposición al paso de electrones y bueno, pues también sirven, digamos, para proteger los circuitos, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan presente, bueno. ¿Qué relación tenemos entre voltaje y corriente? Lo que les estaba mencionando en su momento. La relación es lineal, porque si yo duplico el voltaje, se va a duplicar la corriente. Y si duplico la corriente, se va a duplicar el voltaje. ¿Listo? Eso es básicamente, y vamos a tener un comportamiento de este tipo. ¿Listo? Como les venía comentando hace un momento, a diferencia del voltaje y la corriente, la resistencia sí va a ser inversamente proporcional. ¿Listo? Porque vamos a tener una oposición al paso de la corriente. Mientras más resistencia, menor corriente. Mientras mayor corriente, pues menor resistencia. ¿Listo? Perfecto. Para esto vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a empezar como a familiarizarnos con este tipo de elementos. ¿Listo? ¿Qué tenemos en nuestro ejercicio 1? Nos va a decir encontrar el valor de B en el siguiente circuito. Recuerden que B es el voltaje, I es la corriente y R es la resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores encontramos acá? Vamos a encontrar que tenemos el valor de una resistencia 1, que es igual a 50 ohmios, ¿cierto? Bueno, muy importante aquí, no lo coloqué dentro de la presentación, pero bueno, quiero como comentarles ya aprovechando que estoy aquí escribiendo esta información. Entonces, la resistencia se mide en ohmios, ohms, bueno, como ustedes prefieran, digamos, esa es la medida que se utiliza pues, para medir la resistencia eléctrica, ¿listo? La corriente se mide en amperios. En este caso serían 400 miliamperios, que sería lo mismo que escribir 0,4 amperios, ¿cierto? Haciendo la conversión de unidades. ¿Listo? El único que no sabemos cuál es sería el voltaje. ¿Cómo hacemos para hallar el voltaje? Bueno, muy sencillo, vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces, como les venía comentando, no sabemos el voltaje, tenemos una resistencia y tenemos una corriente que se puede expresar como 400 miliamperios o como 0,4 amperios. Aquí quiero hacerles una salvedad y es que cuando resuelvan esto, es mejor que dejen las unidades pues, iguales, ¿no? Si van a dejar esto en miliohmios, pues entonces que esto sea miliohmios y esto sea miliamperios, ¿listo? Si esto es miliamperios, pues entonces tratemos de dejarlo en miliohmios, o si es amperios, entonces dejémoslo en ohmios también, ¿listo? Porque eso se puede prestar para confusiones, o sea, nos van a quedar mal los cálculos si lo hacemos de esa manera. Entonces tratemos de jugar con estas unidades, ¿no? Ohmios, amperios, voltios, ¿listo? Si lo vamos a hacer en milivoltios, entonces que todo sea miliohmios, milivoltios, ¿listo? Para que no vayamos a tener errores en el momento de realizar nuestros cálculos, ¿vale? Entonces, esto es una recomendación que les hago, pues, para que puedan resolver sus ejercicios y no vayan a tener errores en el cálculo. Bueno, entonces, por eso hice yo la conversión acá. Tenía 400 miliamperios, hice la conversión en amperios para poder hacer bien la operación. ¿Listo? Aplicamos nuestra ley de Ohm. B es igual a I por R y eso nos da que 0,4 amperios, que es la corriente, por la resistencia de 50 ohmios me va a dar 20 voltios. Ese es el valor de nuestro voltaje del circuito. ¿Listo? Ese sería el primer ejercicio. ¿Qué nos dice nuestro segundo ejercicio? Nos dice que encontremos la corriente circulante en el siguiente circuito. Entonces, ahora vamos a tener la siguiente información. Vamos a tener el voltaje, que es igual a 15 voltios. Vamos a tener la resistencia, que va a ser igual a 100 ohmios. Y nos preguntan cuál es el valor de la corriente. ¿Listo? O sea, es decir, cuál es la corriente que fluye por este esquema de acá. ¿Listo? Esta es la corriente. Para que lo tengan presente, esta corriente va a salir del polo positivo, va a recorrer todo este esquema hacia el polo negativo. ¿Listo? Ese es el recorrido que va a hacer nuestra corriente eléctrica. Va a salir desde aquí
y empieza a hacer el recorrido hasta que llega a nuestro polo negativo, ¿listo? Entonces, cuando les pregunten cuál es la dirección de la corriente, bueno, entonces ya sabemos que va de positivo a negativo, nuestra dirección de la corriente va a ser hacia la derecha. Si fuera el caso contrario, si esto fuera más aquí y menos, entonces nuestra corriente tendría el sentido contrario, ¿listo? Entonces, arrancaría de acá y haría todo este recorrido, ¿listo? Importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces yo puedo poner de pronto un ejercicio donde yo tenga mi fuente de voltaje pues al revés y eso les puede cambiar el ejercicio, porque pues ustedes van a tener que hacer un análisis diferente cuando evalúen este ejercicio. Entonces, por eso es importante que sepamos cuál es el concepto, cuál es la dirección de la corriente. Bueno, todos estos elementos les van a servir para realizar sus ejercicios, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué tenemos? Vamos a tener un voltaje de 15 voltios, vamos a tener una resistencia de 100 ohmios y nos piden que hallemos la corriente. Bien sabemos que la ley de Ohm es B es igual a I por R. Hacemos un despeje algebraico para poder hallar la corriente y vamos a encontrar que I es igual a B sobre R. ¿Listo? Esta es pues nuestra operación. Vamos a realizar la operación con los elementos que tenemos, que serían 15 voltios dividido entre 100 ohmios, y esto nos va a dar 0.15 amperios, ¿listo? Que traducido, digamos, a una magnitud de miliamperios, nos van a quedar en 150 miliamperios, ¿listo? Básicamente esto es, si nos hubieran pedido, por ejemplo, hallen la resistencia eléctrica, pues tomamos nuestra ley de Ohm y despejamos la resistencia eléctrica. La voy a hacer acá. Sencillamente lo que tengo que hacer es R es igual a B sobre I. Y esa sería nuestra magnitud. En el caso de que nos dieran la corriente y nos dieran el voltaje. ¿Listo? Hay que revisar pues qué tipo de elementos nos están dando o qué información nos están dando para llegar al cálculo final. Pero pues básicamente, digamos, esto es lo que implica la ley de Ohm. Pues vamos a tener una relación directa entre el voltaje, la corriente y la resistencia, donde el voltaje es la fuerza con la que vienen los electrones, la corriente es el flujo de electrones como tal y la resistencia es la oposición al paso de estos electrones. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario? No, profe, está muy claro. Bueno, perfecto, listo. Habiendo abordado toda esta teoría, vamos a ir pues a lo que corresponde a nuestra tarea cero, que pues es el objetivo principal de esta webconferencia, ¿listo? Que podamos abordar, bueno, cómo podemos nosotros llegar a un resultado a partir de todo lo que estamos hablando y llevarlo a un simulador eléctrico, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar al simulador de Tinkercad, ¿listo? Voy a compartirles pantalla para que trabajemos sobre el simulador. Jason me dice, ¿podemos volver a ver el esquema de las fórmulas? Claro que sí. Listo. Al igual, bueno, esta presentación va a quedar grabada. Voy a estarles compartiendo también esta presentación para que pues lo tengan también como herramienta de apoyo. ¿Listo? Es básicamente esto. ¿Por qué les quise poner este círculo? Les pude haber puesto solamente acá. B es igual a I por R. Y listo. Esa es la ley de Ohm. ¿Listo? Pero quise poner esto porque pues me parece, digamos, más fácil de entender cuál es la relación que tiene cada uno de estos elementos y cómo, o sea, cómo se correlaciona cada uno de estos elementos dentro de un circuito eléctrico. Entonces, tenemos que el voltaje va a ser directamente proporcional a la corriente. Vamos a tener que la corriente va a ser directamente proporcional al voltaje. Pero en el caso de la resistencia sí va a ser inversamente proporcional, ¿no? Entonces, a mayor resistencia, vamos a tener una menor intensidad de corriente. Y si es el caso contrario, si la resistencia es menor, entonces la corriente va a ser mayor. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar, digamos, desde lo básico para que ustedes puedan realizar su trabajo colaborativo. ¿Listo? Bueno, yo dispuse bueno, para las personas que están dentro del grupo, pues dispuse con una serie de elementos, un grupo de Teams. Bueno, ahí la idea es que pues también, no solamente
estamos nosotros los tutores hablando y compartiendo cosas, sino bueno, pues si tienen la oportunidad también de interactuar entre ustedes y trabajar en conjunto, pues mucho mejor, me parece mucho mejor, porque al final ese es el objetivo, ¿no? O sea, que todos pues aprendamos. ¿Listo? Bueno, perfecto. Vamos a iniciar desde lo más básico. Vamos a entrar aquí a nuestro simulador. ¿Listo? Entonces nuestro simulador se llama Tinkercad. Aquí lo están viendo en el navegador. Vamos a ingresar. Yo solamente puse en Google Tinkercad y aquí me aparece de primeras. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Listo? Muy sencillo. Me voy aquí a esta parte. Bueno, yo tengo la sesión iniciada. Voy a cerrarla para que hagamos el proceso de cero. ¿Listo? Les va a abrir esta ventana que nos va a decir, bueno, aquí tenemos una serie de elementos, una serie de cosas. Pues esta herramienta además la pueden utilizar para muchas otras cosas, pero pues para lo que nos interesa es la parte de circuitos. Ustedes bajan acá, aquí aparece la parte de circuitos, le damos explorar circuitos. Y aquí, bueno, pues aquí vamos a encontrar lo que se puede hacer con el tema de circuitos, se nos va explicando muy fácilmente. Y aquí hay una opción que nos dice empezar, ¿sí? Aprendámoslo pues, con esta guía paso a paso. Aquí en esta herramienta es muy útil porque ustedes van a encontrar no solamente pues, una simulación que pueden hacer de manera libre, sino de pronto componentes, temas de entrar, digamos, diferentes herramientas para que puedan utilizar mejor el simulador. ¿Listo? Vamos a empezar con una simulación. Entonces le vamos a dar acá Start Simulating. Si les sale en español, pueden entonces empezar simulación. También les puede salir en inglés, me cuenta. Bueno, acá nos va a salir que, bueno, pues que vamos a Profe, aprender que cómo probar inicio un que mira, circuito de un se diseño de trabó la circuito. pantalla, no se ve. Listo, perfecto. Regalen un segundo. Perfecto. Voy a quitar un momento la cámara para que pues, de pronto no tengamos inconvenientes. Listo. Ahí ya lo pueden ver bien, ya lo ven fluidamente. No sé qué pena, puede empezar nuevamente desde donde ingresó a esa parte. Es que desde ahí se quedó como congelada la imagen y no, pues no vimos por dónde ingresó. Vale, perfecto. ¿Me confirman si está bien, sí? O sea, no, ya no está pausada, nada, ¿sí? Listo. Ahí se ve Hasta el bien, momento. bien. Bueno, voy a empezar desde el navegador, ¿no? Entonces, aquí tengo mi explorador. Listo. Voy a colocar Tinkercad, ¿cierto? Aquí está. Tinkercad, este es nuestro simulador. Nos va a salir de primeras acá. Solamente tenemos que buscarlo en el navegador y aquí nos va a aparecer. ¿Listo? Vamos a ingresar. Aquí pueden escoger el buscador que más prefieran. Listo. Aquí con esta herramienta les va a servir para muchas cosas. Si quieren explorar otras cosas, pues también, digamos, es de bastante utilidad. Pero para lo que nos compete en nuestra asignatura, vamos a entrar a la parte de circuitos. ¿Listo? Entonces, aquí está, básicamente nos dice circuitos. Entramos a la parte de explorar circuitos. ¿Listo? Que es explorar nuestra herramienta de circuitos. ¿Listo? Una vez ingresamos acá, vamos a empezar a ver todas las herramientas que nos brinda este simulador, donde vamos a tener diseño de sistemas electrónicos, programación, bueno, pues digamos un esquema de simulación libre que pues es que vamos a utilizar para nuestras sesiones. Y grandes bibliotecas y temas pues que vamos a tener ya para nuestra programación en general, si ya queremos hacer cosas más específicas. Esto es lo que les comenté hace un momento. Van a ver unos tutoriales donde podemos encontrar la Profe, adición de nuevamente se componentes. pausa. O bueno, no Ya sé si me casi que pasa Se solo a escucha mí. entrecortado y se congela la imagen, profe, qué pena. Se congela todo y no se ve desde dónde. listo, porfa. Regalen un segundo a ver si de pronto así no se congela. Profe, una preguntita, buenas noches. ¿Su merced va a enviar enlace de grabación? Sí, sí, claro que sí. Este enlace va a estar para consulta, ¿vale? ¿Y hay link de Vale. asistencia?
No, ya aquí el Teams pues me registra la asistencia, entonces no hay problema, ¿vale? Ah, bueno, Listo, profe, por favor me gracias. confirman ahí, ya pueden ver mejor, ¿sí? Hasta el momento no hay nada. Nada, profe. No, no, señor, nada todavía, profe. Está fallando. Me confirman por favor cuando puedan ver algo, ¿vale? No, profe. Ya está en la página nuevamente. Listo, perfecto. ¿Todos están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, profe. Listo. Sí, señor. Porfa, Tiene sus listo. posibilidades. Porfa, se congela, me van No. avisando, ¿vale? No sé por qué está fallando, pero bueno, ahí vamos. Lo importante pues es que les quede súper claro eso. Bueno, perfecto. Vamos a continuar. Entonces, están viendo aquí las herramientas, los tutoriales, todo eso lo están viendo, ¿cierto? Sí, Sí, en señor. Autodesk. señor. Sí, señor. Perfecto. Estos son los tutoriales que les comentaba, donde pueden hacer edición, cableado, pueden hacer diferentes ejercicios si de pronto tienen alguna dificultad, ¿vale? Entonces, esta herramienta les puede servir mucho para ello, ¿vale? Vamos a entrar a nuestra herramienta, la que nos interesa, que es Start Simulating, o empezar simulación. No sé cómo les salga, si les sale en inglés o en español. Algunos estudiantes me compartieron la información y les salía en español. A mí pues me sale en inglés. Entonces, bueno. Para los dos casos, en el caso de que no les salga en español, entonces aquí tenemos Start Simulating y vamos a empezar desde aquí, ¿listo? Y aquí nos va a decir cómo aprender a probar un circuito a partir del simulador. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a darle aquí en Start Simulating. Vamos a empezar aquí en Start. Y lo primero que nos va a decir la herramienta es ingresemos pues con nuestro usuario. Vamos a tener que registrarnos allí. Congeló esta pantalla. En el caso mío, yo me registré con una cuenta de Google, entonces voy a acceder a través de la cuenta de Google de la universidad, ¿listo? Entonces vamos a dar inicio. Otra vez Voy a la- hacer, Profe, en ese caso, lo estoy haciendo paso a paso para que todos tengamos claro, ¿listo? Profe, qué pena una consultica. En ese caso, con uno solo se puede registrar con Gmail. No, hay varias opciones, creo que Facebook, ahí había varias opciones. En mi caso me registré con Gmail, inclusive ustedes pueden utilizar otro correo, si quieren abrir una cuenta de Autodesk, la pueden abrir. En mi caso, para el ejercicio práctico que voy a desarrollar, solamente utilicé mi cuenta de Google, ¿listo? Pero pues ustedes pueden utilizar la que quieran. Ahí salen las diferentes opciones, ¿vale? Bueno, listo. Vamos a iniciar, vamos a encontrar esta pantalla, esta imagen que ustedes encuentran acá, donde encuentran diferentes herramientas. Entonces aquí hay unas cosas que dicen, por ejemplo, Code, Start Simulation, Send to, Components. Bueno, hay varias cosas aquí que pues de pronto no son claras para todos, pero por eso lo vamos a revisar. ¿Listo? Vamos a encontrar en nuestra parte izquierda unos tutoriales que son muy parecidos a los tutoriales que hemos encontrado hace un momento. En la parte central vamos a encontrar nuestra área de trabajo. Vamos a tener nuestro espacio de trabajo donde vamos a colocar todos los elementos, todos los dispositivos que vamos a utilizar. En nuestra parte derecha vamos a encontrar todos los elementos básicos que vamos a encontrar en un esquema eléctrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pide nuestro ejercicio? Vamos a empezar a hacer el ejercicio desde cero. ¿Listo? Nos dice que tomemos una protoboard. ¿Listo? Qué Aquí pena, aparece profesor, como se ha grid. perdido el audio. ¿Todos me escuchan bien? Sí, se ¿O alguien No, más yo tiene escucho. problemas? Señor, Yo sí lo Yo escucho. estoy escuchando bien. Escucha bien. escuchó. Vale, porfa, entonces revisen sus conexiones en tal caso, que pues de pronto puede ocurrir, ¿vale? Listo, muchas gracias por la retroalimentación, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, listo. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer nuestras pruebas? ¿Listo? Tenemos algo que se llama Breadboard Small, aparece acá, o pues nosotros lo llamamos protoboard, ¿listo? Esta protoboard, ¿cómo funciona? ¿Listo? Les voy a comentar. Aquí la herramienta es muy intuitiva. Ustedes pueden saber cómo funciona, pero aquí de todas maneras les voy a comentar. ¿Listo? Estas dos líneas que ustedes ven aquí arriba
todas tienen continuidad. ¿Qué es continuidad? Que por aquí pasa corriente eléctrica, ¿listo? O sea, aquí, digamos, si yo conecto un punto acá y otro punto acá, estoy haciendo casi que un cortocircuito, ¿no? Porque estoy llevando dos puntos de conexión al mismo punto, ¿listo? Entonces, toda esta línea tiene continuidad, bueno, o sea que toda esta línea está conectada a un mismo punto, bueno. Lo mismo esta línea de abajo, lo mismo esta línea de abajo y lo mismo esta línea de abajo, ¿listo? Entonces, las dos líneas superiores y las dos líneas inferiores, todas tienen continuidad, son solamente dos puntos y van conectados, ¿listo? Estos de acá, ¿cómo van? Entonces, ustedes lo pueden observar, aquí está numerado 1, 2, 3, 4, 5. Solamente estos puntos de acá tienen continuidad, ¿listo? Estos acá, estos acá, estos acá, todos tienen continuidad, es decir, que todos van al mismo punto. Si conectamos una resistencia así, la vamos a poner en cortocircuito, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro esquema eléctrico, ¿vale? Por ahora voy a empezar borrando estos elementos para que tengamos nuestra protoboard limpia. Lo mismo estos de acá abajo. Bueno, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos está diciendo, tenemos que hacer unas mediciones a un circuito eléctrico. Vamos a construir un circuito eléctrico como los ejemplos que pusimos, ¿vale? Listo, entonces, para ello lo primero que vamos a buscar es una fuente eléctrica. Aquí no me aparecen varias fuentes eléctricas, ¿no? Una fuente eléctrica no necesariamente tiene que ser una fuente física, sino que puede ser una batería de 1.5, una batería de 9 voltios, las baterías de su casa, pues, cualquier cosa, pues eso puede ser una fuente eléctrica, bueno. Pero yo necesito una fuente eléctrica variable para el ejercicio. Entonces, ¿qué hago? En lugar de poner aquí en componentes basic, voy a darle donde dice all. ¿Listo? Aquí en all me van a aparecer todo, ¿no? General, entrada, dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Me van a salir elementos de potencia, que es lo que yo necesito. Protobar pequeñas, grandes, medianas, bueno, microcontroladores, instrumentos de medida, circuitos integrados, control de potencia, conectores, con puertas lógicas. Bueno, aquí hay una serie de elementos que me van a salir. ¿Qué necesito yo para mi experimento? Necesito una fuente variable. Voy a buscarla acá. Entonces, por el momento no me aparece mi fuente variable. Entonces más abajo. voy a seguir buscando hasta que la encuentre, ¿cierto? Entonces, Ingeniero, ¿qué a me mí me dice aquí aparecen en en todos, instrumentos? En cuando las instrumentos dice lo todas. siguiente, dice Power Supply, ¿listo? Power Supply es lo que yo necesito porque necesito una fuente variable, ¿listo? Esta fuente variable me va a servir para yo poder hacer las variaciones de potencia determinadas. Por ahora le voy a poner 5 voltios, ese es el valor que tengo, y lo voy a alimentar acá. Como tengo aquí estos puntos con negativo, voy a pasar un cable acá y voy a pasar un cable a este punto positivo. Recuerden que por toda esta línea va a fluir voltaje y por la siguiente va a fluir al nivel de tensión negativo, ¿listo? Bueno, ¿qué más me pide el ejercicio? Me dice, pongamos una resistencia, ¿listo? Voy a poner mi resistencia acá en esta parte. ¿Qué pasa si la pongo así? La estoy poniendo en cortocircuito, ¿cierto? Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que girarla. ¿Cómo la giro? Aquí donde dice rotate, o pueden presionar la letra R. Si yo lo cambio de pin, ya no está en cortocircuito. ¿Listo? Como pueden ver, ya no está en cortocircuito. Ahí no está en cortocircuito, no está en cortocircuito, pero si la pongo así, estaría en cortocircuito. ¿Listo? Me va a generar un error la herramienta. Y esto es muy importante porque cuando hagan sus componentes prácticos les puede pasar exactamente lo mismo. ¿Y qué va a pasar con esta resistencia? Pues si tiene mucho nivel de tensión, pues se va a quemar inmediatamente, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a conectar nuestro circuito para que pues tenga una alimentación, ¿listo? Vamos a empezar por el positivo y se supone que aquí iría el negativo. Aquí hay algo muy importante que les quiero comentar para que ustedes lo sepan, ¿listo? Voy a los dispositivos de medida y recuerdan que les comenté que había un voltímetro, amperímetro, ohmímetro, bueno, hay varias cosas aquí que puedo medir. Si yo voy a medir voltaje, yo puedo tomar desde este punto hasta este punto. Recuerden que la diferencia de potencial es entre dos puntos determinados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo voy a medir corriente, yo necesito saber
que está fluyendo por el circuito. Por lo tanto, yo necesito poner este equipo en serie con el esquema. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, antes de conectar mi resistencia aquí directamente, pues voy a poner mi negativo acá y mi positivo acá. Casi que si se dan cuenta, esto me está sirviendo como si fuera un cable, ¿no? Un cable por el que yo estoy conectando y a través de ese cable yo estoy haciendo unas mediciones específicas. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos acá? Listo. Eso es todo lo que necesito del esquema. ¿Listo? Le voy a dar Start Simulation y aquí me aparece 5 voltios. ¿Por qué me aparece 5 voltios, muchachos? Porque no lo he puesto en el modo de amperios. ¿Listo? Aquí lo pongo en amperios e inmediatamente me mide la corriente eléctrica. ¿Listo? Aquí tenemos. ¿Qué pasa si yo tengo una variación de corriente? Entonces, a mayor voltaje voy a tener mayor corriente, a menor voltaje voy a tener menor corriente, ¿cierto? Que es lo que me dice a mí la ley de Ohm. Voy a dejarlo en, ¿dónde está? 13. ¿Qué pasa si yo en lugar de un kilo ohmio voy a poner 100 kilo ohmios? Como se dan cuenta, la resistencia baja inmediatamente. ¿Listo? ¿Y qué pasa si pusieras 5 kilo ohmios? Pues entonces me va a cambiar la resistencia. Si yo pongo 5 ohmios solamente, entonces voy a tener una corriente muy alta. ¿Listo? Pongo 10 ohmios. Entonces, a medida que voy subiendo la resistencia, voy a tener menor corriente. Si yo bajo la resistencia, voy a tener mayor corriente. Y bueno, pues esto es importante para saber pues, qué estamos nosotros conectando y qué vamos a medir. El ejercicio que nos pide, tomemos una serie de elementos y hagamos la gráfica de voltaje contra corriente. Como vimos nosotros hace un momento en la presentación, vamos a tener una relación lineal, ¿no? Entonces, lo más seguro es que nos vaya a salir una relación lineal, ¿vale? Pero esto es básicamente lo que tenemos que hacer y acá ya nos empezamos a familiarizar con nuestro simulador, que lo vamos a ir utilizando en otras sesiones. Esto es lo más básico y ustedes pueden ir ensayando, practiquen, hagan, digamos, diferentes ejercicios acá. Vamos a hacer la invitación. Familiarícense con los elementos, pues con los que ustedes conozcan. Sé que hay muchas cosas acá extrañas que no entendemos, hasta hay una batería de limón, pero importante pues que también ustedes dentro de su aprendizaje autónomo, pues ustedes puedan hacer también sus experimentos acá y pues esa es la idea, digamos, de esta herramienta. Entonces, básicamente esto era lo que les quería traer el día de hoy, chicos. Pues espero, digamos, haya sido de provecho, haya quedado claro. Y bueno, pues este es el momento donde quiero pues abrir el espacio para consultas, ¿listo? Entonces, si por favor, bueno, pueden levantar la mano de manera ordenada para que todos estemos bien. Entonces, de primeras está Caterín Villa. Adelante, Caterín. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Ingeniero, mi pregunta es la siguiente. De antemano, pues comentarle que yo ya he manejado el simulador Tinkercad, ya estoy relacionada. Listo. Pero he tenido un pequeño inconveniente y es que no me genera como un error a la hora que intento tomar lo del multímetro, o sea, lo que nos toca poner los valores del voltaje en 3.5, me genera un error. Lo mismo que a la hora de el voltaje lo puedo hallar perfecto, pero digamos cuando ya pongo 4.5 me marca error. Y la de ¿qué? Toca hallar voltaje y intensidad, no. Y la parte de los amperios es cuando me genera el error a mí. Ok, perfecto, listo. Mira, pues te voy a comentar los errores más comunes. Igual, pues de pronto, si después de esto que estamos hablando te sigue generando error, por favor me regalas un correo con lo que te sale o un mensaje y pues lo revisamos, ¿vale? Si es un caso particular. ¿Cuáles son los errores más comunes? Lo que les comento, ¿no? Que pongo aquí mi circuito en corto, que estoy midiendo de pronto en una parte donde no estoy teniendo en cuenta la continuidad de la protoboard, que estoy colocando en lugar de amperios o eso pongo resistencias, si se dan cuenta aquí me salió error, ¿sí? Que pongo voltio, me salen los 13 voltios que están llegando, obviamente. Y pues acá, digamos, es importante que revisemos en qué medida está el multímetro, ¿listo?
Esto pues puede ser los errores, digamos, más comunes que se pueden presentar. Si ya ensayaste todo esto, definitivamente no te funcionó, pues nada, entonces lo revisamos de manera particular. ¿Listo? Listo, Profe, ingeniero, qué pena. muchísimas gracias. Para ayudarle a la compañera, lo que pasa es que en la imagen del ejercicio como tal está en corto, en la imagen que nos muestran el ejercicio. A mí también me sucedió lo mismo al inicio y luego, ¿qué hice? Ya lo saqué de corto y lo conecté bien y automáticamente marca la resistencia y marca lo que nosotros necesitamos. Es que está la imagen en la que está en corto y uno está haciendo. En el ejercicio que se va haciendo por la imagen y en la imagen está en corto. Entonces, cuando hacemos la conexión, queda en corto. Muchas Listo, sí. gracias, compañero. Perfecto. Sí, lo que les comento, es muy común que de pronto yo pueda poner aquí mi resistencia, entonces importante que la seleccionemos y aquí nos verifiquemos pues dónde está, ¿no? ¿Dónde está? Si la ponemos así, 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 y listo. Aquí ya podemos iniciar nuestra simulación. Siempre aquí dale Start Simulation para pues que nos dé la simulación, si no, no nos va a dar ningún dato, ¿vale? También de pronto a veces se nos olvida iniciar la simulación, puede pasar, ¿vale? Listo. La siguiente persona, Luis Fernando Enríquez. Adelante, Luis Fernando. Buenas noches, tutor, ¿cómo está? Buenas noches, Bien, muchas compañeros. gracias. No, pues prácticamente tenía la misma inquietud que la compañera. También al intentar medir los voltios también me estaba generando error. Pero con el aporte del compañero ya encontré dónde está la falla y es que hay una parte del circuito que está mal ubicada y eso es lo que está generando el error. Sí, no, perfecto. Y uno de los errores más comunes que se nos pueden presentar, pues es que nosotros no sepamos cuál es la continuidad de la protoboard, ¿no? Entonces voy a tratar de enviarles también una guía para que pues recordemos. Aquí la estamos mirando y estamos revisando en general, pero pues de pronto se nos puede olvidar, ¿no? Que las líneas de arriba tienen continuidad todas, solamente son 2 puntos, y las líneas de abajo tienen continuidad pues por cada línea de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, todas esas son líneas aparte, lo mismo que las líneas de abajo, ¿no? Esta línea de acá no es la misma línea de acá, ¿no? Estas son líneas diferentes. Es decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo acá para que lo veamos de una manera más clara. ¿Qué pasaría si yo tomo mi resistencia y la giro acá? Ahí mi resistencia no está en corto. ¿Por qué? Me dicen ustedes, pero está en la misma línea. Claro, pero esta línea de arriba está totalmente aislada de esta línea de abajo. ¿Listo? ¿Cuáles son los errores en las prácticas? Pues de una vez les comento por si les llegara a suceder. Errores comunes en la práctica, que de pronto la protoboard esté en mal estado y pues estos puntos se hayan unido y nos vaya a generar un cortocircuito, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, bueno, por eso es importante pues que tengamos protoboard, digamos, en buen estado. Y bueno, revisar ese tipo de cosas. ¿Y qué les recomiendo también? El multímetro tiene una opción de medir continuidad. ¿Listo? Entonces yo tomo una de las puntas acá y otra de las puntas acá y el multímetro me va a decir si hay continuidad o no. En el momento que hagan la práctica, ¿no? Aquí en el simulador no lo podemos hacer, pero ya sabemos cuáles son los puntos. Y lo bueno es que el simulador nos va diciendo cuáles son los puntos que tienen continuidad. Si se dan cuenta, yo me paro aquí en el 20 y de una vez él me dice, ah, bueno, ahí para abajo todos tienen continuidad. Si ven hasta dónde tiene continuidad, solamente hasta la mitad, ¿vale? Entonces esto también para que lo tengan presente. Esos son los errores como más comunes, que no tengamos claro de pronto ese tema de la continuidad y pongamos los elementos en corto, pero entonces esto para que lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces. Aspecto de continuidad si no lo tenía presente. Vale, perfecto. Muchas gracias. Listo, Luis, no sé si solucioné tu duda. Vale. Sí, señor, gracias. Oye, si usted intenta también, el multímetro también manda error. Listo, pero no te escuché, Ferney. Si quieres, entonces ya atendemos, vamos a atender en orden las consultas, ¿vale? Ok. Vale, Santiago, adelante. Buenas noches, profe. Profe, mi pregunta va un poquito más acerca sobre la entrega final, pues, como tal de la guía. El punto 5 dice que a la final se debe entregar un archivo PDF donde contenga evidencias de la simulación. Estas evidencias básicamente son solamente el pantallazo de la conexión del gráfico y la tabla con los datos solicitados, la gráfica voltaje versus corriente y el link de la respectiva sustentación del video. Yo me imagino que la tabla de los datos solicitados, me imagino pues es la tabla que hace una comparativa pues con respecto
con respecto a la corriente y el voltaje, pero digamos que me estaba perdiendo era con esa parte, o sea, es básicamente solamente entregar el video o toca entregar como tal esas evidencias, que vendría siendo como la foto del simulador y luego la comparación de los datos y ahí sí el videito. Listo, perfecto. Bueno, muy válida tu pregunta, Santiago. Muchas gracias. Para eso, bueno, les quiero aclarar, nosotros esperamos tres cosas, básicamente, por parte de ustedes en el esquema, ¿vale? Lo primero que esperamos es que ustedes hagan el circuito, no lo tienen que hacer tal cual, porque como de pronto me lo están mencionando aquí en el chat, pues de pronto el dibujo, la simulación, pueda tener errores porque se pongan elementos en corto, ¿no? Sino que pues traten de hacer el esquema así como es. Entonces, lo primero es hacer la simulación, hacer las mediciones de voltaje y corriente, y luego hacer la gráfica de voltaje contra corriente. Cogen esa misma tabla, o sea, las variaciones de voltaje contra las variaciones de corriente y hacen la relación. ¿Qué esperamos nosotros? Pues que ustedes nos evidencien acá cuál es la relación que se tiene a nivel lineal, ¿sí? O sea, o que expliquen ustedes qué entendieron a partir de la simulación. Pues aquí que podemos apreciar, pues que definitivamente, pues sí hay una relación directa con la ley de Ohm, porque pues hay una linealidad entre voltaje y corriente. Y eso, pues que lo expliquen en un video. Serían esas tres cosas, ¿no? O sea, hacer la simulación con la tabla, ¿no? Hacer la gráfica y hacer el video, así como lo acabas de decir. Esos serían los 3 puntos de la guía, ¿listo? Lo entregan en un Listo. documento, el formato creo que está ahí en el campus, y eso sería, ¿listo? Listo, Vale, perfecto. perfecto, Muchas sí, sí. gracias, Gracias. Santiago. Seguimos con Gracias. José Luis. José Luis Ramírez. Sí, gracias, profesor. Es en relación a la misma pregunta que acaba de hacer el compañero. Mi duda es que como hay que hacer una tabla, y esa tabla exactamente no sé cuántos valores van a ser, digamos que sean 10 valores los que van a hacer la tabla, significa que tengo que tener 10 imágenes de la simulación para entregarla. O sea, cada vez que se cambie un valor, hay que tomar una imagen del simulador y anexarlo al informe. Eso es la única duda que tengo. No, no es necesario, no es necesario. Solamente sí es importante que ustedes coloquen una imagen de la simulación que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, por ello, pues sí Listo, es profe, ya le importante pues que entendí. tomen la captura, pero solamente una, porque pues sí, no tendría sentido que nos monten un montón de capturas ahí del mismo esquema con las mediciones, ¿no? No solamente en la tabla nos colocan las mediciones que hicieron, y posteriormente a eso, pues ya digamos se hace la relación voltaje contra corriente. Eso sería todo, ¿vale? Listo, profe. Entonces, el plano cartesiano y el video. Exactamente, sí, señor. Entonces, en el eje X iría el voltaje, en el eje Y iría la corriente, ¿vale? Para que lo tengan presente. Listo. Bueno, Gracias, profe. perfecto. Listo, Jason Camilo, adelante. Buenas noches, ingeniero. Un favor, lo que pasa es que no, en mi caso no me quedó bien claro la distribución que tiene el protobar. O sea, no entendí cómo es que van las líneas de arriba y las líneas de abajo. ¿Será que se puede explicarnos un poco más? Listo, Gracias. perfecto. Les voy a enviar igual una herramienta para que ustedes puedan identificar, pero bueno, aquí digamos muy en resumen, que el resumen es este, ¿no? Las líneas de arriba van de forma horizontal, o sea, la continuidad va de forma horizontal. Las líneas de arriba, las dos líneas superiores y las dos líneas inferiores. ¿Listo? Y estas líneas de acá se irían de manera vertical. ¿Listo? Es decir, este punto 1, 2, 3, 4, 5, todas tienen, solamente estos 5 puntos están en continuidad. Estos también, y lo mismo estos de abajo, no, estos también, estos también, estos también. ¿Listo? Ese es el esquema de continuidad. Estos sí tienen continuidad por toda la línea. Y las de abajo también tienen continuidad por toda la línea, ¿vale? Las únicas que no, pues son estas, porque están de manera vertical, ¿vale? Igual, como les comento, voy a tratar de enviarles un archivo para que puedan revisar. De pronto, si tienen alguna duda, que lo tengan como herramienta, ¿vale? Que también les va a servir mucho cuando hagan sus experimentos. Vale, Inge, muchas gracias. Bueno, perfecto. Jane y Johanna, adelante. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. O sea, yo ya hice el esquema, pero piden hacer un gráfico. A la hora de yo realizar el gráfico solo me muestra un punto.
Entonces, no sé si ese gráfico está bien hecho o está mal hecho porque él solo me muestra un punto que es en 0, en 3.5 y ahí no me pasa ningún otro punto adicional. Sí, tendríamos que revisar si lo estás haciendo con alguna herramienta ofimática, pues tendremos que revisar el caso particular, porque lo ideal es que ustedes tomen hartos datos para que la muestra tenga muchos datos y puedan realizar la gráfica, ¿no? Entonces arrancamos desde 3.5 y vamos incrementando, ¿no? Para que podamos revisar todo, o sea, tengamos varios puntos. Como ustedes saben, digamos, por álgebra tenemos que tener una línea recta entre dos puntos, ¿no? Entonces tenemos que tener necesariamente los dos puntos para poder graficar nuestro comportamiento. Entonces, para eso, pues, la idea es que ustedes hagan varias muestras para que tengan toda esa muestra para poderlas graficar. ¿Listo? Pero bueno, no, en ese caso, Janie, si quieres, pues lo revisamos particularmente. Si quieres, me puedes escribir en el Teams y lo revisamos. Bueno, señor. Bueno, Gracias. perfecto. Vale, con gusto. Laura Castaño, adelante. Buenas noches, tutor. Buenas Mira, noches. mi pregunta es que en mi resistencia, yo veo que a ti te sale A y M, ¿sí? Y a mí yo pongo como, yo pongo la amperaje, pero me salen otras unidades totalmente diferentes. Es decir, acá en esta parte, cuando hago la simulación, Sí, o sea, si ves que a ti en el te sale MA, a mí me sale otras unidades. Me sale como una P, parecida a una P y la A. ya. Bueno, puede ser que de pronto tengamos que revisar pues, la resistencia que estés colocando o si tienes pues bien conectado el sistema, porque usualmente, bueno, aquí aparece como las diferentes esquemas de medida que podemos tener, ¿no? Entonces que tenemos ohmios, que es la unidad inicial, kiloohmios, que es 10 a la 3, ohmio por 10 a la 3, Eso es lo que pide el megaohmios 10 a ejercicio, la 6, profesor, ¿no? gigaohmios 10 a la 9. Y megaohmios, entonces sería menos 10 a la 3, 10 a la menos 3, perdón. Ah, sí. Microohmios sería 10 a la menos 6, nanoohmios 10 a la menos 9 y picoohmios 10 a la menos 12. Cuando hay una resistencia tan baja de 10 a la menos 12, pues es muy seguro que estamos cometiendo un error, ¿vale? Porque nos está dando una resistencia muy baja y una corriente muy baja, ¿sí? Casi que no está pasando corriente por allí. Si tenemos picoamperios, nanoamperios, inclusive microamperios, pues bueno, todavía es una medida que uno puede decir es típica. Pero nanoamperios, picoamperios son medidas muy pequeñas. Para este tipo de esquemas, pues no es común que tengamos ese tipo de medidas. Entonces, pues habría que revisar de pronto si tuvieras algún error o pues pudiéramos revisar si estás manejando una resistencia muy alta. Voy a ensayarlo para este caso, para que ustedes lo puedan evidenciar. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo pongo 50 megaohmios? Inmediatamente me va a dar 0. Pero no es que esté dando 0 ni que esté dando mal, sino que acá puse la resistencia demasiado alta, entonces el multímetro ya no alcanza a leer esa medida. ¿Listo? Pero es porque, como les comento, como la relación es inversamente proporcional, si yo tengo una resistencia muy alta, entonces la corriente pues es mínima. Y bueno, el mejor ejemplo, les ponía el ejemplo del cortocircuito, ¿no? Si tenemos un cortocircuito, nuestra resistencia es igual a 0. Pero ¿qué pasa si yo tengo un circuito abierto? Es decir, yo no conecto nada, pues nuestra corriente va a ser 0, ¿cierto? Porque vamos a tener una resistencia infinita, porque no estamos conectando nada. Entonces, usualmente cuando tengan esos valores, es muy posible que puedan ocurrir ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, habría que revisar también. Si tienes dudas sobre el esquema, porfa, me escribes también y lo revisamos, ¿vale? Vale, muchas gracias, tutor. Bueno, perfecto. Edgar Andrés. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches, Edgar. No, la inquietud era como casi la misma que tenía la compañera con la unidad de medida, pero entonces ya ahí con lo que el profe explicó, pues ya ahí pude corregir y lo coloqué en miliohmios y ya ahí Sí, me da el resultado. es correcto. Aquí en el simulador es muy fácil uno detectarlo porque pues es, digamos, más sencillo.
hacer el cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es muy común, muchachos. O sea, todas estas preguntas son supremamente válidas porque en la práctica ocurren, mejor dicho, todo el tiempo. Y es porque tenemos las unidades diferentes. Por ejemplo, los multímetros vienen, como ellos tienen ciertas limitantes, digamos, los multímetros reales tienen ciertas limitantes, entonces tienen unas escalas, ¿no? Entonces, si yo voy a medir una corriente muy alta, tengo que ponerlo en amperios necesariamente. Entonces, si voy a medir una corriente baja, tengo que ponerlo en miliamperios, en microamperios, para que me dé una medida adecuada. Porque a veces si yo lo pongo en amperios y resulta que estoy midiendo microamperios, perdón, no me va a dar nunca, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, es importante, digamos, ese tipo de cosas y que tengamos en cuenta cuáles son las medidas que tenemos, ¿no? O sea, las diferentes escalas que podemos tener también en la medición y pues bueno, completamente válida la apreciación y bueno, sobre todo pues muy útil este tipo de espacios pues para que podamos aclarar todas esas cosas, ¿vale? Muchas gracias, Edgar, por tu apreciación. Arturo, Gracias, profe. adelante. Sí, buenas noches, tutor. Buenas noches, Mi Arturo. consulta es el valor de la resistencia, la puedo traer en kilo ohmio, ¿es? ¿La K y el ohmio? ¿La Sí, simulación? sí, aquí la puedes trabajar. Mira, de hecho, te voy a mostrar. Yo aquí tengo 10 kilo ohmios, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaría si yo pongo 10.000 ohmios? Bueno, me va a dar lo mismo. Pues aquí, pues como les quede más fácil, ¿sí? Lo importante es que tengan clara pues, la medida que están haciendo, ¿no? Recuerdan que No, ahorita para que trabajar estábamos un número calculando, más pequeño. yo les decía a ustedes, bueno, si vamos a mantener una sola unidad, pues que sea amperios, sobre todo en los cálculos, ¿no? Aquí lo podemos manejar, no tenemos casi problema. Pero en los cálculos sí, ¿no? Si vamos a manejar amperios, pues solamente amperios. Si vamos a manejar voltios, pues solamente voltios. Pero no milivoltios con miliamperios, perdón, no milivoltios con amperios, o no voltios con miliamperios, o no amperios con megaohmios, nada de eso, ¿vale? O sea, para los cálculos tratemos de mantener la misma unidad. Pero acá sí lo podemos hacer y podemos ubicar kiloohmios, no hay problema. Lo importante pues es que esté, digamos, de acuerdo a los lineamientos de la guía, ¿vale? Lo que nos diga la guía. Si la guía nos dice 10 kiloohmios, ponerlo así, ¿vale? Vale, lo que pasa es que en la imagen, pues la resistencia está conectada al negativo, ¿no importa? O sea, ahí no hay problema. O sea, hay Tú dices problema. de pronto En el invertir, ¿no? O circuito sea, de la empezar. imagen. Ya. Les voy a mostrar Esa la aquí. vas a arreglar porque varios compañeros dijeron que de pronto estaban en corto. Les voy a mostrar algo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla ahí? Sí, sí, señor. Voy a utilizar este esquema que está aquí desocupado, ¿vale? Bueno, yo tengo lo siguiente. Perdón aquí que me quede un poquito torcido, lo importante es explicarles, ¿vale? Esta es nuestra fuente. Y aquí tenemos una resistencia, ¿vale? Para yo poder hacer mi medición en corriente, yo tengo que intervenir este circuito. Es decir, le tengo que poner el amperímetro en serie acá, ¿listo? Tengo que cerrar mi circuito con el amperímetro, ¿vale? Si yo lo pongo así, pues la resistencia quedaría conectada al positivo, ¿no? Y el negativo de la resistencia quedaría conectada al amperímetro, que vendría a ser el positivo del amperímetro. Y el negativo del amperímetro iría aquí a la fuente, ¿listo? Pero ¿qué sucede? Bueno, yo puedo hacer esto, ¿no? Y lo voy a colocar, como les comento nuevamente, perdón, de pronto si me queda un poquito torcido. Listo. Digamos que yo coloco el amperímetro acá, en lugar de ponerlo allá abajo. ¿Listo? Esto se puede hacer y no hay ningún problema también. ¿Listo? Porque aquí, si se dan cuenta, me quedó el negativo y me quedó el positivo de la resistencia aquí, pegada al amperímetro. Esto se puede hacer también, no hay problema. Lo importante es que se conserve la estructura del circuito que tiene que ser cerrado, ¿vale? Tiene que ser un circuito cerrado, es lo único. Porque lo que hace el amperímetro es que se coloca, hagan de cuenta que el amperímetro es un cable, ¿listo? Un cable que conecto acá y pues aquí tengo un instrumento que me está midiendo esto, ¿vale? Aquí a partir de este esquema estoy midiendo mis amperios, ¿listo? Pero casi que esto es un cable, ¿no? ¿Vale? Entonces lo puedo colocar de ambas maneras y no hay problema, siempre que se mantenga el hecho de que el circuito quede cerrado, ¿no?
Pero aquí no hay ningún problema, ¿vale? O sea, si va al positivo o al negativo, pues en este caso no hay problema. Porque las resistencias no tienen polaridad, ¿no? Claro, entonces el circuito está bien, el de la figura. Sí, sí. Hay que Es que trabajar con él. Vale. El único problema es que en el multímetro, cuando le doy la resistencia de marca error, es porque no las tengo la sola resistencia, ¿cierto? sí, exacto. Es posible pues que le pongas acá resistencia y pues, sale error, ¿no? Pero, por ejemplo, Claro, si que yo conectara, si yo apago la fuente, voy a apagar la fuente. Bueno, ahí ya me marca resistencia, ¿sí se dan cuenta? No la tengo bien conectada para medirlo, pero sí me marca resistencia, porque pues ya no tengo ninguna fuente. Entonces puedo medirlo con el multímetro, ¿sí? Pero si lo prendo inmediatamente me va a salir error. ¿Vale? ok. Vale. Y entonces tomo todos los datos y eso los puedo representar en una gráfica en Excel. Sí, exactamente. Sí, pueden utilizar la herramienta que quieran, Excel, como les quede más fácil, ¿vale? Lo importante es que al final, cuando ustedes hagan el video de la interpretación, pues nos comenten también, pues, qué entendieron, qué interpretaron de eso, ¿vale? Vale, y te hice otra pregunta. Aquí en la tabla me dice que el voltaje ya me lo dan. Lo que tengo que hallar es la corriente y el cálculo de la resistencia, pero la resistencia fija de 10K. O sea que lo único que se hace es la corriente. Eso es lo mismo que estábamos haciendo aquí con los ejercicios, ¿no? Es básicamente lo mismo, porque Dividir nos el daban un valor voltaje de sobre la corriente, resistencia en de todo. voltaje, y nos dan un valor de resistencia fija, ¿no? Sí, entonces dividirlos entre todos, ahí va, no varía Exacto. mucho. Entonces aquí nos va a dar la corriente, es la que necesitamos hallar. Esta sí puede ir variando. Y eso es lo que uno demuestra en el video, ¿sí? O sea, una pequeña simulación de cómo la actúo. Sí, exacto. Lo que ustedes pueden hacer es esto, ¿no? Pueden decir, ah, sí, bueno, aquí conectamos y entonces vamos a hacer la variación y nos vamos a dar cuenta que la corriente también va a cambiar porque es directamente proporcional, eso es. ¿Listo? Lo que ustedes entendieron del ejercicio, eso es lo importante, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, perfecto. Lizeth, Juliana, adelante. Pues adelantando acá la actividad, en el momento de colocar los voltios en la resistencia, en el segundo tablerito de la resistencia, a mí siempre me sale en 0 y trato de hacerle simulador, pero pues no me lo cambia y siempre me sale en la parte de arriba lo de los voltios y en la parte de abajo me sale solo la A, no me sale la MA. Allí como lo cambio, profe. Listo, perfecto. Si quieres lo revisamos, que ya digamos ese sería como un caso muy puntual, ¿vale? Si quieres, entonces me escribes por Teams y lo revisamos, ¿vale? Para ver de pronto cómo estás haciendo la simulación. ¿Listo? Profe, yo tengo una consultica. Vale, Colman, ya te tengo después. Vamos con Ferney primero. Profe, le quería preguntar lo siguiente. Y en el multímetro también tiene positivo y negativo. Sí. ¿Qué sucede si meto el negativo de negativo en positivo y positivo en negativo? ¿Qué valor me arrojaría ahí en los dos watts? Cuando es el amperímetro, ¿sí? Cuando lo tenemos en medición de corriente, ¿cierto? Sí. Mira, lo que va a suceder es muy sencillo. Les voy a comentar acá. ¿Recuerdan que aquí les comentaba algo que es que la corriente tiene una dirección específica? Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo conecto mi amperímetro. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, señor. No la veo, profe. Listo. Bueno, pues, porfa revisa, si no, bueno, consultamos nuevamente en la web, ¿vale? Mira, como la corriente tiene una dirección que va de positivo a negativo, si yo invierto la polaridad del multímetro, me va a dar negativa la corriente. Entonces les voy a mostrar aquí muy rápidamente. Yo conecté acá, voy a detener la simulación para poder editar el circuito. Yo conecté acá negativo con negativo y positivo con positivo. ¿Qué pasa si hago lo contrario? ¿Qué es lo que nos está diciendo Ferney? Pongo el negativo acá y el positivo acá en el negativo. Cuando prendemos nos va a dar negativa la corriente. La magnitud
va a ser exactamente la misma, si se dan cuenta, la magnitud no cambió, pero lo que va a cambiar es la dirección de la corriente, ¿sí? Porque la corriente va de positivo a negativo. Y si yo invierto el multímetro, pues me va a decir que la corriente va en la otra dirección, ¿vale? Esto solamente me va a decir cuál es la dirección de la corriente. Eso es lo que significa el signo, ¿vale? Listo, perfecto. Vamos entonces con Sonia, adelante. Profe, buenas noches, gracias. Una pregunta, de acuerdo a lo que pues, nos ha explicado, para realizar la tabla, ¿el cálculo de resistencia siempre debe ser 10K? Sí, para este caso sí. O sea, el ejercicio nos dice, variemos el voltaje y dejemos la resistencia fija. Eso es todo. Porque lo que nos interesa es ver cuál es la relación entre voltaje y corriente, ¿vale? Bueno, gracias. Listo, vale, con gusto. Holman, ahora sí adelante. Oh, señor tutor, ya muchas gracias, ya aclaré las dudas con mis compañeros que ya hicieron las preguntas. Ah, vale, perfecto, Holman, con mucho gusto. Gracias. Listo, vamos con la última pregunta de Laura. Adelante, Laura. Buenas noches, tutor. Tutor, ¿será que yo le puedo hacer una pregunta? Listo, cuéntanos. ¿Será que yo le puedo enviar el ejercicio por mensajería interna para que su merced pues hiciera una revisión pequeñita de pronto? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, tenemos habilitados unos foros. No sé si sus profesores ya les respondieron también. Ahí tenemos ese espacio. Creo que se me olvidó mencionarlo acá, muchachos. Voy a regresar aquí en la presentación un momento. Aquí en las actividades y fechas. Para cada actividad, exceptuando la última actividad, vamos a tener unos foros de discusión, ¿vale? En estos foros ustedes pueden subir sus avances, que pues es el objetivo, que ustedes suban sus avances, que nosotros como tutores los retroalimentemos, les digamos van bien, van mal. Y pues en cada uno de estos foros los pueden encontrar en el aula, ¿vale? Para que por favor consulten. Si en el caso de que, no sé, el tutor no les ha respondido por alguna extraña razón, pues ya que, digamos, tenemos un volumen grande de solicitudes, puedes hacerlo lo que estás comentando. Haces una solicitud por mensajería interna, ya sea a mí o al tutor pues, que tengas asignado. El caso de que sea yo, me lo envías a mí, por favor. En el caso de que sea tu tutor, le puedes preguntar a él o también me puedes preguntar a mí, no hay problema. Como les quede más fácil. Nosotros estamos pues para responder las preguntas que necesiten, ¿vale? Listo, sí, señor, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, aquí revisando el chat, bueno, creo que pues ya respondimos casi todas las preguntas. Al igual, pues si tienen de pronto alguna consulta adicional, comentario, sugerencia, pues por favor me van comentando, le van comentando a los tutores. Estamos pues para lo que necesiten. La idea pues es que ustedes tengan toda la información y pues sobre todo pues todo el apoyo por parte de nosotros. Bueno, entonces básicamente pues esta era como la sesión del día de hoy. Espero haya sido pues de su total agrado, pues les haya hecho mucho provecho y sobre todo mucho sentido pues con lo que vamos a ver. Y bueno, les estaré comunicando también para cuándo hacemos la siguiente webconferencia. Con sus tutores ya programan sus sesiones de CIPAS. En el caso pues de los estudiantes que tengo asignados, programaremos nuestra sesión de CIPAS, les estaré comentando también. Y en el caso pues de los grupos para que tienen otros tutores, los tutores pues van a coordinar con ustedes las sesiones de CIPAS. ¿Listo? Estas webconferencias son de apoyo para todos los grupos. Y las sesiones de CIPAS ya las coordinamos con cada uno de los tutores, ¿listo? Sin embargo, bueno, vuelvo y les aclaro y soy muy reiterativo. Si tienen alguna dificultad, comentario, inquietud, pues con cualquier tema, si no es posible para ustedes de pronto que el tutor pues de pronto les responda por alguna extraña razón, pues nada, me pueden preguntar a mí. Para eso pues estoy también yo para poderles apoyar, ¿listo? Aurelio, ¿tienes alguna pregunta? ¿Han habido más webconferencias antes? No, esta es la Una primera. web Esta es la primera, sí, señor. que las que pasa es que yo voy un poquito atrasado y que espero, un poquito perdido, pero no tranquilo, adelante. Listo, no hay problema. Recordarles, porfa, la entrega de la tarea 0 es para el próximo miércoles 21.
para que por favor pues hagan los ejercicios con tiempo y pues bueno, le dediquen digamos todo esto. Si tienen por favor alguna pregunta nos van comentando, ¿vale? Listo. Yendri, tienes la mano levantada, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, entonces por el día de hoy vamos a finalizar. Nuevamente les agradezco por su asistencia y bueno, espero entonces verlos en las demás web conferencias que vamos a estar dando sobre el tema. Por favor, muy pendientes del foro de noticias, muy pendientes de las fechas y por favor cualquier inquietud nos van comentando. ¿Listo? Les deseo una muy buena noche, que estén muy bien. Hasta luego, tutor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, ingeniero, que tenga buena noche. Gracias. Feliz Muchas noche, gracias, tutor. tutor. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.